Dios y de la patria, se abre la sesión. El señor abogado secretario va a dar lectura a los documentos llegados a la comisión. Don Patricio. Señor presidente, en primer término tenemos el reemplazo para esta sesión de la diputada señora Paulina Núñez por el diputado señor José Miguel Castro, que ya se encuentra presente. Se han recibido también mociones, una que modifica la Carta Fundamental para hacer procedente el mecanismo de acusación constitucional respecto del general director de Carabineros y director general de Policía de Investigaciones. Y otra moción que modifica también la Carta Fundamental para eliminar la inhabilidad de dirigentes gremiales y vecinales para ser candidatos a diputado o senador. Teníamos invitado al señor Tomás Duval, el cual se excusa de no poder asistir a la sesión de hoy, pero sí manifiesta su disposición a asistir en otra fecha. También invitamos al señor Andrés Tagle, que se encuentra acá presente, invitado por la comisión para exponer sobre el proyecto de ley. Señor presidente, eso sería todo. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra. ¿Varios? ¿No hay varios? Muy bien. Vamos a suspender momentáneamente la sesión, a la espera que llegue el presidente titular, para que pueda avanzar hacia el punto de la tabla. Suspendido. Colegas, teníamos que dar a conocer la información respecto a la votación del proyecto de rebaja de dieta. Habían algunas dudas de los medios de comunicación, así que ya las resolvimos. Bueno, la presente sesión tiene por objeto continuar con el tratamiento de los proyectos de ley refundidos que reducen el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, en la forma que indica. Boletines números 11.692-7 y 12.346-7, calificada con urgencia suma. Se ha invitado al efecto a los autores de las mociones y a los expertos señores Andrés Tagle y don Tomás Duval. Así que vamos a escuchar y le agradecemos también su presencia y su paciencia a don Andrés Tagle, que viene. Señor secretario, ¿hay una consulta respecto de los autores de las mociones? Sí, de la que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados, el Senado, la forma que indica, boletín 11692, están los diputados, señoras y señores, señor Juan Fuensalida, señora Paulina Núñez, señora Marcela Sabat, señora Karin Luc, señor Javier Macaya, señor Juan Antonio Coloma, señor Sangüesa, y una firma que no identifico, sería una de las mociones, y la otra tiene como autores a la señora Marcela Hernando, y quienes también la acompañan está el señor Venega, Mata, Jarpa, Alessandri, Calisto, Walker, Paulina Núñez también, José Pérez. Muy bien, muchas gracias. Solo puntualizar que en el caso de la última moción, identificada por el señor secretario, está vinculada también a otro tema que se está discutiendo en la Comisión de Gobierno Interior, que es la reposición del voto obligatorio. Exacto. Y esa era la intención de la diputada Marcela Hernando en este proyecto refundido, que es vincular la rebaja del número de parlamentarios a la reposición del voto obligatorio. Don Andrés, ahora sí lo escuchamos. Muchas gracias. Sí, ahí abajo, Andrés, el blanco. El botoncito blanco. El blanco, eso. Ya, gracias, señor presidente. Bueno, los dos proyectos son muy semejantes en términos que fijan en 120 los diputados, uno en 38 al Senado y otro en 40 al Senado. Es la única diferencia que tienen, pero ambos en el fondo lo hacen que se elijan por un sistema proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes por distrito o circunscripción electoral.
¿ya? Solo la única diferencia que tienen es que uno tiene 38 y el otro 40 senadores. Primero voy a hacer comentarios a la forma. ¿Ya? Bueno, hoy día la normativa vigente, que son el artículo 47 y 49 de la Constitución, regula la conformación de ambas cámaras, digamos, respectivamente, en diputado y senado. Y establece que hay una ley orgánica que va a determinar su número, los territorios electorales, distritos o circunscripciones senatoriales, y la forma de la elección. ¿Ya? Hoy día esa ley orgánica constitucional es la ley 18.700 de votaciones y escrutinio, que regula todas estas materias, ¿ya? Y que no está siendo sujeta de modificación. O sea, aquí se está regulando por otra ley lo mismo, sin modificar la anterior. Es una situación poco sui generis, digamos, ¿ah? Porque seguiría vigente la ley que está, digamos. La ley 18.700 en esta materia primero tiene un artículo, son 4 artículos involucrados. El 187 que fija los distritos de diputados en 28. Dice ahí 28 distritos de diputados. El 188 fija los territorios que comprenden cada uno de los 28 distritos y el número de diputados que elige, totalizando 155. Ahora, este artículo 188, en cuanto al número de diputados que elige cada distrito, va a tener una vigencia en virtud de un artículo transitorio de la misma ley hasta el año 2021, o sea, hasta la próxima elección de diputados, ¿ya? ¿Qué pasa después del 2021, o sea, para la elección del 2025? Comienza a regir el artículo 189, también que fue incorporado por la reforma que cambió el sistema electoral del gobierno anterior. Este establece una reasignación cada 10 años, ¿ya?, del número de los 155 diputados, no lo modifica. Y esa asignación señala que se hace en forma proporcional a los habitantes y que la debe realizar el CERVEL en base a los censos, ¿ya?, con un mínimo de 3 escaños por distrito y un máximo de 8. O sea, es una asignación que se hace en 2 partes, dice la ley. Hay una primera vuelta que se asigna y aquellos que no alcanzan el límite o que superan el máximo, se les asigna ese límite mínimo o el máximo y se vuelve a reasignar el resto a los restantes nuevamente por habitante. Esta asignación, de acuerdo con la ley, se hace referencia al artículo 121, si no me equivoco, que es en el fondo al método de D'Hondt, ¿ya? O sea, se aplica el mismo método que para determinar los electos que se hace en Chile para todas las elecciones, senadores, diputados, cores y concejales. Aquí, en el fondo, en vez de listas, por así decir, hay distritos, ¿ya?, territorios, y en vez de votos hay habitantes, y así se aplica el método de D'Hondt, pero en el fondo es la misma aplicación. El CERVEL no va a ser nada discrecional, o sea, en este artículo 189 está descrita una fórmula matemática que el CERVEL simplemente va a aplicar, igual como la aplica el TRICEL para determinar lo electo en cada elección, ¿verdad? O sea, no hay ciencia por medio, a pesar de que esta asignación puede ser reclamable justamente en los tribunales electorales. Esto, como decía, esta asignación incluso tiene fecha, abril del 2024, dice, de los 10 primeros días de abril, dice la ley. Ahora, no dice 2024, pero dice el mes subsiguiente del censo, ¿ya? Y subsiguiente, el censo próximo regular debería ser el 2022, los censos son los años 2, digamos, de cada década, ¿ya? Y ahí aplica. Ahora, rige obviamente por 10 años hasta el nuevo censo. Ahora, ahí se produce una cosa que va a regir en algunos casos para 3 elecciones y en otros para 2, porque obviamente estamos con 8, o sea, cada 4 años se hacen las elecciones, entonces no va a ir empatando. De repente va a tocar 3 elecciones con un recálculo y otras veces va a tocar 2, si esto persiste obviamente en el largo del tiempo. Y por último, el artículo 190 establece los 50 senadores, define que cada región corresponde a una circunscripción senatorial, o sea, define que el territorio electoral de los senadores es en la región, y la llama circunscripción senatorial, y define el número específico que elige cada una de ellas. Eso está en el artículo 190. Bueno, mi primera opinión es que lo lógico sería modificar estos artículos que tener una ley nueva paralela sin derogar lo que está vigente, digamos. Bueno, hay un conjunto de
de errores y omisiones por lo mismo que yo encuentro que hay en la ley. La primera, hay una confusión de los territorios electorales. Se habla de distrito por diputado y circunscripción electoral por senadores. En término correcto es circunscripción senatorial. La circunscripción electoral es una división de la comuna para efectos electorales en distintos territorios, cuando las comunas tienen pueblos separados, etcétera, y con el propósito que en cada de estas divisiones funcionen mesas de votación y por lo tanto queden más cerca a la comunidad que involucra ese territorio, digamos, ¿no? Ese es el propósito que tienen las circunscripciones. Entonces, ojo, no confundir circunscripción electoral con circunscripción senatorial. Bueno, la segunda, estos proyectos no vienen estableciendo cada cuánto tiempo se hace el recálculo. El artículo 189 sí lo tiene, como expliqué, y es cada 10 años y en razón del censo. Tampoco establece quién hace los cálculos, ¿no? El artículo vigente dice que el Consejo del CERVEL. Tampoco establece el método proporcional. Si no menciona específicamente don o el artículo respectivo donde está descrito don en la misma ley de votaciones y escrutinio, bueno, da para otros métodos. Hay métodos alternativos a DON. En Chile hemos usado toda la vida DON antes del 73 y posteriormente, digamos, siempre se ha usado, nunca hemos modificado eso ni ha habido polémica al respecto. Bueno, y también importante hacer referencia a los censos, que es el censo oficial de población y vivienda que publica el INE, ¿no? Ahora, yendo al fondo, señor presidente, aquí hay dos temas involucrados, la proporcionalidad por habitante y la rebaja. Bueno, la proporcionalidad por habitante es aplicar el principio de la igualdad del voto. O sea, la igualdad del voto es un principio esencial de la democracia, es una cosa tan simple que el voto vale a lo mismo. O sea, todos tenemos un voto, nadie tiene 2 versus 1, digamos, pero al mismo tiempo te importa que cuando se eligen cuerpos colegiados, el peso del voto que se traduce en escaños en el cuerpo colegiado sea el mismo, o sea, o relativamente similar, ¿ya? Bueno, está hoy día en nuestra Constitución, el artículo 15 menciona que el voto es igualitario, ¿ya? Junto con decir después que es voluntario, antes dice obligatorio, ¿ya? O sea, perdón, antes dice que es igualitario, secreto y personal también dicen. Y, bueno, es un principio, por ejemplo, el voto, la Convención Americana de Derechos Humanos habla también del voto igual, es universal e igual. Esto es un principio bastante universal. Ahora, en la actualidad hay ciertas iniquidades, digamos, sobre todo cuando uno revisa la situación de los escaños por distrito en relación con el censo del 2017, que salió posteriormente a cuando se hizo esta asignación. Tenemos, por ejemplo, el distrito 12, que corresponde más o menos a la Florida Puente Alto, o a esos antiguos distritos, que tiene 1.157.000 habitantes, que está eligiendo 7 escaños. En cambio, y eso es el distrito 10, Santiago, Providencia, Sogabanquillín, con 1.082, o sea, menos habitantes, elige 8. El distrito 20 de la 7ª región norte, con 952.000 habitantes, también elige 8. El 6 de la región Quinta Cordillera, por así decir, la mitad, digamos, norte hacia la cordillera, con 936.000, también elige 8. Y el distrito 7, que corresponde a la otra parte de la quinta región, la costa, con 876.000, elige 8. O sea, este distrito 12 tiene más habitantes eligiendo 7 que 4 distritos eligiendo 8. Otra inequidad es el distrito 14, de San Bernardo y Milipilla, que tiene 981.000 habitantes y elige 6. Y aquí se puede comparar con el distrito 9 de Conchalí, Recoleta y Cerro Navia con 969, o sea, menos habitantes, que elige 7. Y de nuevo con el 20 de la 7ª región norte, el 6 que ya mencioné, la Quinta Cordillera, y el 7 de la Quinta Costa, que todos ellos eligen 8. O sea, la diferencia ahí ya son 2 escaños teniendo más habitantes. Lo mismo pasa con el distrito 9 de Conchalí, Recoleta, Cerro Navia y el sector norte, por así decir, de Santiago, que con 969.000 habitantes elige 7. Y uno lo compara con, de nuevo, el 20 de la 7ª norte, el 6 de la Quinta Cordillera y el 7 de la Quinta Costa, que tienen todos cifras inferiores de habitantes que ese distrito y que eligen 8, o sea, eligen más.
Bueno, el distrito 2 de la primera región, muy perjudicado, que con 350.000 habitantes elige solo 3 escaños, y el distrito 22 de la novena norte, con 296.000, elige 4, ¿ya? Pero de ahí lo peor es que el distrito 4, que corresponde a toda la tercera región, que tiene 296.000 habitantes, elige 5. Ahí ya la diferencia es abismante, o sea, tenemos 14.000 habitantes, o sea, perdón, tenemos 44.000 habitantes más en Iquique, eligiendo 3, que en Atacama, que elige solamente 5, que elige 5, o sea, no solamente, que elige 5, ¿ya? Después está la situación, bueno, algunas se han producido, señor presidente, algunas se han producido por el censo también, ¿eh? No todas. La de Atacama puede venir, digamos, muy de antes, pero otras se han producido por el censo. Los distritos 16 de la séptima sur, no, perdón, la sexta sur, el 25 de la décima norte, el 18 de la séptima sur, el de la novena norte, son todos distritos de 4 habitantes con poblaciones de 373.000 habitantes a 296, o sea, superiores al distrito de Atacama, y están eligiendo 4 versus Atacama, que elige 5. Hay diferencias de repente de 100.000 habitantes más que en el caso de la distrito 16 de la sexta región sur. Hay 100.000 habitantes más que Atacama y tiene un escaño menos, ¿ya? Ahora, también esto se ha producido en el Senado, y en el Senado se produjo a consecuencia de la división de la región del Biobío. Y también la inequidad parece bien fuerte, porque la región del Biobío hoy día tiene 1.556.000 habitantes y quedó eligiendo 3 senadores, ¿ya? Versus la región del Maule, que tiene 1.044.000, o sea, medio millón menos de habitantes, y que está eligiendo 5, o sea, 2 más, digamos, ¿ya? Y que la región de Araucanía, que no alcanza que no alcanza el millón, tiene 957.000 habitantes y que también está eligiendo 5, ¿ya? Entonces, ahí se produce, no, la región completa, 957.000 habitantes. Entonces queda más de medio millón abajo de Biobío, ¿eh? En habitantes, y con diferencia de 2. Cuando uno dice, ya por último, 2 es mucho, porque podría emparejarse en 4, digamos, ¿eh? Y lo mismo pasa con Ñuble. Ñuble quedó con esta división, la dejó 480.000 habitantes, pero eligiendo 2 senadores versus, por ejemplo, Los Ríos, que tiene 384.000 y que elige 3, ¿no? Entonces, la verdad es que cuesta explicarle esto, no sé, cuesta explicarle a un habitante de Iquique o de la octava región por qué tiene menos representación en este Parlamento o que otras con menos habitantes que ella, digamos, y una cosa. Bueno, el proyecto de ley, o sea, la ley hoy día está correcta en términos que esto se va a corregir al aplicar el artículo 189, pero se va a corregir para la elección de 2025, ¿no? ¿Ya? Cierto. Ahora, los proyectos no consideran incorporar mínimos y máximos en la distribución como vienen. Dicen simplemente que se haga esta asignación, pero no consideran mínimos y máximos, como sí lo tiene el artículo 189. Ahora, yo estuve haciendo ahí unas revisiones de cálculo y les puedo decir que si no se establece un mínimo, y calculando con el censo del 2017, ojo, porque ese censo no se va a aplicar supuestamente para el 2025, se va a aplicar el censo del 2022, ¿eh? O sea, estos son meras, digamos, aproximaciones. Y si uno usa el método DON, como está la ley, y los 120 diputados que se proponen, bueno, simplemente si uno hace la proporcionalidad matemática exacta, el distrito 27 de la 11ª región de Aysén no tendría ningún diputado, quedan 0, o sea, no le da ni para 1, digamos, ¿no? Y los distritos 1 y 28, que corresponden a las regiones extremas, Arica, siempre este problema está en las extremas, porque tienen pocos habitantes, el distrito 1 de Arica y el 28 de Magallanes quedarían eligiendo solo 1, ¿ya? Solo 1. Pero habrían además unos 6 distritos binominales que elegirían 6, porque da 2, y al no haber máximos, el distrito 8 de la región metropolitana, que es el de Maipú-Pudahuel,
estaría eligiendo 11, o sea, subiría de 8 a 11, digamos, sin estos límites, ¿no? Ahora, hay que reconocer que el establecer mínimos y máximos altera de alguna manera el principio de la igualdad del voto, eso no cabe ninguna duda. Pero esta alteración es de mayor magnitud y en la literatura, digamos, electoral y constitucional de este tipo de temas, de alguna manera se justifica por darle una mínima representación a territorios que tienen una identidad propia y que en el fondo, como son las regiones en este caso, ¿ya? Y que quieren tener su propia representación. Porque el otro esquema que quedaría es fusionarlos con otros distritos, que por ejemplo la 11ª y la 12ª eligieran juntos parlamentarios, ¿no? Obviamente a ellos no les va a gustar eso, ¿no? Porque quieren tener su propia representación y tiene cierto criterio legítimo, ¿no? Ahora, en ningún caso, cuando uno fija mínimos y máximos, se producen las inequidades que yo mencioné. O sea, el mínimo y máximo nunca produce que algo con menos habitantes tenga más escaños que otro con más habitantes, digamos. Eso no se va a producir, ¿no? Pero, obviamente, se altera en alguna medida la igualdad del voto. Ahora, hay precedentes de esto. Por ejemplo, España asigna, y para cada elección lo hace, asigna a los diferentes territorios que eligen parlamentarios, ellos tienen una sola cámara, asigna estrictamente por don en función de habitantes, digamos, los escaños, pero tiene mínimo, establece un mínimo de 2, ¿ya? Y hace una excepción para estos territorios de África que tienen, que es Ceuta y Melilla, y les da 1, ¿ya? O sea, ahí les da 1. Y hay provincias que salen con 2 y no hay problema que sean 2 y que son binominales en España. Y hay algunas islas que que tienen que ver con Canarias y con Baleares que en algún momento por la poca población han salido así. O sea, hay bastantes precedentes en el mundo. Bueno, ahora vamos a la rebaja, ¿ya? Bueno, aquí el proyecto propone una rebaja en el número de diputados. Yo no me voy a pronunciar, digamos, creo que es un asunto de mérito. Pero técnicamente es decir que es perfectamente posible aplicar el artículo 189 a un número menor como 120 y a cualquier otro número. Va a dar el número exacto que ustedes digan. Matemáticamente no tiene por qué ser una cifra ni siquiera redonda, ¿eh? O sea, es lo mismo que para las elecciones de diputados. Hay distritos de 7, 8, 6 y salen los 7 y los 6 con el método de Don, no sale uno más. Podrían de repente podrían haber empates, pero esto es muy poco probable cuando se trata de habitantes, que son cifras muy grandes, así que no creo que se produzcan. Bueno, y normalmente cuando hay empates se resuelven por sorteo, digamos. Ahora, pero también, por ejemplo, puede aplicarse rebajando el mínimo. O sea, obviamente, el mínimo de 3 con 28 distritos es una cifra alta del total de diputados, incluso hoy día, es más de la mitad de los 155. Entonces podría rebajarse el mínimo. En este caso, y ojo que, claro, al fijar 2 pueden salir distritos binominales, ¿ya? Y yo sé que hay cierta resistencia a eso, pero de alguna manera, cuando esos distritos que salgan binominales son parte de una región que tiene otros distritos, la solución ahí puede ser fusionar los 2 distritos de la región para evitar los binominales, ¿ya? Y yo creo que en ese caso solo quedarían 5 regiones que tienen poca población, que son las 2 del norte, las 2 del sur, más Atacama, si no me equivoco, que quedarían binominales. Pero eligiendo un total de 10 escaños. 10 escaños sobre 120, el 8,3% de la Cámara. O sea, por lo tanto, no se puede decir que se volvió a un sistema binominal. Ahora, yo he visto afirmaciones que justifican el número, y que tanto el número como la proporcionalidad de habitantes elimine la posibilidad de sectores de baja votación pueden obtener representación parlamentaria, ¿no? Ahora, cuando uno ve la experiencia de la elección del 2017, las listas de menores votación, por así decir, que obtuvieron representación parlamentaria, básicamente la obtuvieron en distritos de un gran número de escaños, o sea, 8, 7, 6, ¿ya? No en los distritos de menos escaños. Y en general el recálculo va a aumentar los distritos más grandes. O sea, el recálculo del artículo 189 con 155 va a aumentar esos distritos, ¿ya? Porque básicamente es un recálculo que disminuye en regiones y aumenta en Santiago, a los distritos que Santiago no tienen 8.
Ahora, yo creo que pasa lo mismo si se reduce el número de escaños, pero con o sin aumentar el número de 2, o sea, bajando el mínimo de 2. ¿No? El Senado, la proporcionalidad de habitantes por mencionado. Bueno, en el Senado yo quiero hacer mención que el artículo 49 de la Constitución tiene una diferencia con diputados que dice que ellos se eligen en consideración a las regiones del país. ¿Ya? O sea, hay una consideración a que una elección con una característica regional, digamos. ¿Ya? Eso tiene sentido para las dos cámaras, digamos. O sea, aquí quiero poner el ejemplo de Estados Unidos, digamos. Estados Unidos tiene un Senado donde están representados estados iguales, con 2 senadores cada uno, y son iguales entre ellos. ¿Ya? Así se entiende, porque es una unión de estados y tienen los mismos derechos. Pero tienen una Cámara de Representantes donde, si bien eligen uno por territorio electoral, van ajustando año a año los territorios electorales, moviendo sus límites de tal forma que tengan siempre la misma cantidad o similar cantidad de habitantes. Entonces, la Cámara es estrictamente proporcional a los habitantes y donde se queda la igualdad del voto. Entonces, ellos dicen, una ley ya pasa por una Cámara que representa a la población proporcional y pasa por una representación de estos estados iguales que forman esa unión. Tiene como lógica la conformación del Senado y la Cámara. Nosotros tenemos como un enredo, o sea, no tenemos mucha proporcionalidad en la Cámara, como hemos visto, y tenemos un Senado que sí es básicamente regional, pero por ahí no más, digamos. No son regiones iguales. Ahora, si uno aplicara lo que viene, digamos, bueno, a todo esto, obviamente esta no igualdad del voto en el Senado, considerando esta otra cosa que está en la Constitución, que es la consideración de las regiones, ha pasado Tribunal Constitucional acá en Chile. O sea, ha sido revisado el tema, ha sido discutido el tema y en general los tribunales constitucionales no han objetado entre este voto igualitario y la representación regional. Ahora, si uno hace los cálculos con el método de Don, el 2017, y con los 38 senadores, bueno, si no hay mínimo, les digo que, o sea, no habría ningún senador para la 15ª región, la de Arica, la primera de Iquique, la tercera de Atacama, la 11ª de Aysén y la 12ª de Magallanes. Es tan baja su población que no les daría nada. Y las regiones segunda, cuarta, 16ª y 14ª, su nivel de habitantes solo les daría para uno, ¿no? Para un senador. Y la región metropolitana, por su alto nivel, elegiría 18. O sea, ¿qué? El 40%. Si una metropolitana tiene el 40% de los habitantes, ¿no? Ahora, en el caso de un total de senadores, de 40 senadores, pasa exactamente lo mismo. Hay una región menos que elige uno y en la metropolitana sube a 19. Ahora, por eso que yo creo que establecer mínimo y máximo en el Senado es, pero fundamental, digamos, ¿ya? Y hoy día esos mínimos indirectamente están, es 2 y 5, ¿eh? Es muy bajo el máximo, es solo 5, digamos, y se reparte 5 hasta 2, a pesar de que, bueno, que de alguna manera está hecho a dedo, pero cuando se hizo, obviamente respetaba los habitantes. El problema fue que la división de la octava antigua dejó esta desigualdad, ¿no? Bueno, no sé, señor presidente, hasta ahí el tema común del proyecto. Yo tengo algunos comentarios sobre el artículo 2 del voto obligatorio. Bueno, el voto obligatorio está en el voto voluntario está en la Constitución y fue modificada en su momento, digamos. Decía obligatorio, originalmente se cambió a voluntario, solo la palabra. No es una materia que está en la ley de votaciones, solo está en la Constitución. En la ley de votaciones en su momento se eliminó la multa, punto. ¿No? La voluntariedad viene en la Constitución. Ahora, obviamente, este artículo es inconstitucional si no se modifica primero en la Constitución, digamos, que el camino, digamos, jurídico correcto. Claro, es un detalle. Ahora, bueno, obviamente, primero siempre va, entiendo yo, una reforma constitucional y después va una ley. La pregunta es que tampoco se toman materias como si hay sanción o no hay sanción. Yo encuentro que eso es importante porque establecer nuevamente un voto obligatorio y hacerlo sin sanción no creo que produzca mayores efectos, digamos, en la práctica.
¿ya? Y si se establecen sanciones, especialmente multas, es fundamental considerar los procedimientos para aplicarlas. Aquí han habido muchos países que tienen estas obligatoriedades, tienen multas y nunca se aplican. Y ese era el caso de Chile hasta el 2012, que en el fondo lo que sucedía era que el CERVEL notificaba a los juzgados de policía locales, ese era el procedimiento para que ellos citaran y pasaran las multas. Los juzgados de policía local recibían unos listados enormes y tenían que gastar mucha plata en notificaciones, correos, etcétera, que no tenían. La gran mayoría de ellos no hacían las notificaciones y quedaban archivados ahí los papeles. Algunos, cuando notificaban, se encontraban de vuelta que el 40% no se encontraba en el domicilio, o el domicilio que tenía el CERVEL era incorrecto, por mala actualización, desde luego. Y finalmente se encontraba... O sea, finalmente no se pasaban las multas en términos prácticos y muchas veces el Parlamento hizo amnistía cada cierto tiempo, ¿no? Y ahí se limpió todo el tema. Ahora, volver atrás y no tener una multa efectiva es raro, ¿ya? En el caso, por ejemplo, Perú es un ejemplo de multa efectiva, ¿ya? Perú es una multa que... ellos prácticamente inhabilita su número de DNI, su RUT, su carnet de identidad. El tipo tiene que ir a pagar la multa previo para después seguir haciendo cosas con él. O sea, es proactivo. Él tiene que ir a pagar la multa, no hay un juzgado que lo condene. Y si tiene excusa, él tiene que ir a presentar la excusa. Es muy duro Perú. Y uno habla con un peruano y dice, si yo no voto, tengo que ir al día siguiente a pagar la multa o dentro de la semana porque, por ejemplo, no puedo salir del país. O sea, su cédula de identidad queda como bloqueada, por así decir. El equivalente de nosotros de bloqueada. Es muy duro. Entonces, este es el gran tema aquí. Yo creo que más que discutir el cambio de la Constitución hay que discutir esto. Ahora, sí quiero hacer una consideración de lo que es un cambio. Yo personalmente, y esto quizás es una opinión personal, no del Consejo del CERVEL, porque tengo ciertos detractores, les anticipo. Parte importante de nuestra abstención se explica por desactualización del domicilio electoral, ¿ya? Entonces, y especialmente los jóvenes que fueron inscritos automáticamente según el último domicilio que tenía en el registro civil, que es posiblemente el en el cual sacaron cédula de identidad a los 14, 13, 12, 10 años, no sabemos, y que todavía está vigente hasta los 18 cuando comienza a tener derecho a voto. Entonces, esta desactualización es muy importante. Piénsense en la lógica, y uno explica por qué las municipales tienen mucho más abstención. Piensen en una persona que vivía con sus padres en Conchalí y ya a los 18 o a los 20 o a los 25 es una persona independiente y vive en Puente Alto. Entonces, convénzanlo de que vaya a votar en la elección municipal, viaje de Puente Alto a Conchalí, digamos, pague la movilización, ¿ya? Y llegue a votar por unos candidatos que no conoce, que no son de su comuna, que poco le interesan, etcétera. Hay mucho de esa desactualización, ¿ya? Ahora, yo creo que... Yo esto, y es una opinión personal, he sido muy hincha de ir a reformas tecnológicas de nuestro sistema de votación, ¿ya? Que se pueda votar en forma presencial, nunca se ha hablado de Internet, en equipamientos donde el padrón esté en un computador y que la persona, por ejemplo, pudiera votar en cualquier lugar, ¿ya? Eso hoy día es factible. Brasil tiene votación electrónica con 95 millones de electores, digamos, más creo, ¿ya? Me tocó ir a Brasil a la última elección, es impresionante su sistema. Aunque Brasil carece de sistemas de huella, de identificación por huella de todos sus habitantes. Nosotros sí tenemos identificación de huella de todos nuestros habitantes. Nuestras huellas están codificadas en los carnets de identidad. Nosotros en una máquina podemos poner carnet, podemos poner huella, y la máquina decir esta huella es de este carnet, y del carnet están los datos de esta persona, y ver en un registro si tiene derecho a voto y si ha votado antes. Por eso que se puede votar en cualquier lugar, ¿ya? No todos los consejeros del CERVEL son partidarios de eso, lo digo al tiro, pero es una discusión latente. Yo hice un paper que me publicó el Instituto de Libertad y Desarrollo hace un tiempo atrás con una propuesta bien concreta sobre el tema. Yo creo que es importante esto para mejorar abstención, o sea, acercarnos a los locales de votación a la gente. Gracias, señor presidente. No tenemos mucho tiempo, pero tengo algunas preguntas pedidas. El diputado Raget, Jorge, y después el diputado Gutiérrez.
Sí, gracias. Me parece bien interesante el análisis. Sí. Muy buenas tardes. ¿No será necesario cambiar la base de cálculo no a habitantes, sino que a inscritos? ¿Y por qué lo digo? Porque los censos normalmente se hacen a mitad de semana. Es un día festivo, o sea, que se coloca feriado, ¿no es cierto?, a mitad de semana. Y hay hechos tan relevantes como el hecho de vivir en una ciudad pero trabajar en otra, o de estudiar en otra, que genera que las comunas pequeñas, y yo lo veo en mi provincia de Malleco, no hay centro de educación superior. Por lo tanto, la gente toda va a estudiar a Concepción o a Temuco. Y es importante la cantidad de personas que finalmente son censadas y aparecen como habitantes de Temuco o de Concepción, que finalmente restan considerablemente la población. Porque uno ve el día de la votación que llega gente de distintos lugares a votar a su comuna de origen y que trabajan o estudian allá. Por lo tanto, cuando se establece como base de cálculo el censo, claramente se produce una alteración entre las personas que efectivamente tienen interés en el resultado de esa circunscripción o región en un tema electoral a los que viven efectivamente ahí. Entonces, no sé si pudiese también modificarse ese tema, que efectivamente fueran los que son efectivamente electores de esa zona y no los habitantes que, reitero, por ser los censos normalmente a mitad de semana, un día festivo, genera alteración en este tema. Gracias. Muy bien, vamos a hacer una breve ronda de preguntas, ojalá no más de un minuto para que don Andrés alcance a responder. Don Hugo Gutiérrez, tiene la palabra, diputado. Lo que me preocupa de las propuestas de modificación del número de miembros de la Cámara de Diputados y el Senado es que no se indica la forma en que están distribuidos. Es decir, no se indica cuáles son los distritos electorales ni tampoco las circunscripciones, el número, porque para saber si, por ejemplo, Tarapacá que va a quedar con senadores o no, y si va a tener 2 diputados o 1 diputado o 3 diputados o ningún diputado, porque acá dice que se compone de 120 la Cámara de Diputados y 40 el Senado, pero no dice nada más, si no está desarrollado la forma en que se va a elegir por cada distrito, dice el sistema proporcional. Entonces, siento que la propuesta es un poquito incompleta. No sé si tiene esa misma sensación el representante del CERVEL. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputado Leo Soto. Gracias, presidente. Saludar al señor Tagle, a don Andrés. Mire, yo creo que los regímenes electorales sirven para producir algunos valores que son importantes en la sociedad. Uno de los más importantes es la inclusión de todos los ciudadanos. Y nuestro sistema hoy día tiene algunas minorías marginalizadas y excluidas de los procesos electorales. O no los tiene con el valor que ellos esperan. Me refiero particularmente a los pueblos originarios, que en muchas otras latitudes, dada su desventaja social y su marginación social, se les consideran escaños reservados, como manera de resolver ese problema. También están marginalizados los chilenos que vienen del extranjero. Ellos hoy día, a partir de una ley del periodo anterior, donde usted también participó, se les permitió que puedan votar en el extranjero en las elecciones nacionales y en los plebiscitos también. Y van a participar eventualmente en el camino de la nueva Constitución en los 2 plebiscitos, pero hoy no tienen la posibilidad de elegir representantes ni en la Asamblea Constituyente ni tampoco en el Parlamento. En otras latitudes se consideran distritos que están fuera del país para los extranjeros como manera de integrarlo. Yo no sé si el servicio electoral tiene estudios, ha hecho alguna revisión, análisis que permitan implementar, si es posible, en el breve plazo o en algún plazo, la posibilidad de que los chilenos extranjeros puedan votar en las elecciones tanto parlamentarias como también en las elecciones de delegados constituyentes. Y lo mismo respecto a los escaños reservados. Si tienen ustedes como análisis algunas alternativas para poder incluirlos vía escaños reservados, tanto en el Parlamento como en la elección de delegados constituyentes. Porque creo que una medida que permite legitimar los procesos electorales, darle mayor valor a la Constitución que emerja de este proceso, que la consideren todos legítima y propia, y no hoy día como algo ajeno. Sí.
Después de lo que habló el diputado Soto, me saltó una curiosidad. Ya, ¿Cuál es la idea matriz de lo que estamos discutiendo? 20 ¿Estamos segundos. discutiendo ya el proceso constituyente ya? Porque Sí, porque no, de verdad que No tenga miedo, no tenga preocupación. que hay que empezar a hablar Sí. de los dos plebiscitos, entonces yo sé dónde están, dónde Gracias, están normados. gracias, diputado Gutiérrez. Es que, como usted no estuvo en el acuerdo, no le es oponible la... Sí, diputado Gutiérrez, no, sí. Lo que pasa es que como usted no fue parte del acuerdo, no le es oponible los acuerdos, así que usted mantiene el poder constituyente. Muchas gracias. Diputado Gonzalo Fonsalía. Sí, no, muy corto. Cuando habla de voto obligatorio, nosotros teníamos sistema de voto obligatorio, pero era con inscripción. Y una de las razones para pasar al voluntario fue que finalmente no era obligatorio porque estaba el trámite de la inscripción. Cuando se piensa acá en volver al voto obligatorio, usted de la idea que volvamos a un sistema de voto obligatorio sin inscripción previa, o sea, un sistema obligatorio, pero que sea automático en el fondo. Es que estén todos inscritos automáticamente y obligados. No, porque hemos tenido toda la experiencia en Chile, ¿eh? Entendió muy bien. Y quería saber qué es lo que usted cree para que fuera efectivo. Diputado Luciano Cruzcoque. Primero, agradecer la posición de Andrés Tagle y ese documento suyo lo va a dejar algo... Ah, ya, fantástico. Por favor. Pero yo tengo preguntas en tres temas, pero son rápidos. Primero, respecto de las reformas tecnológicas. Nosotros hemos tenido harta experiencia a nivel de partidos que han sido realmente nefastas. A mí me asusta un poquito cuando vamos a... Hay una que se llama e-voting, o no quiero desprestigiar a nadie públicamente, pero ¿ah? Sí, pero hay varias que han sido bien fallidas en elecciones partidarias. Entonces, a mí me asustaría, y ahí tal vez me pueda corregir, que haya eventualmente en otra parte del mundo sistemas que sean eficientes, eficaces. Siempre me gustó el sistema americano que te permitía, por ejemplo, tener locales de votación abiertos o el sistema que usted señala, en donde la gente en cualquier parte de Chile se anota y le aparece el voto que le corresponde. Pero respecto de qué tan fiables son, primera pregunta. Segundo, ¿cómo conversa una rebaja de parlamentarios, verdad, a 120, por ejemplo, u otro número, no me quiero casar con un número, con el sistema DONT que tenemos? Yo tengo presentado en la Comisión de Gobierno Interior un proyecto que lo que hace es eliminar la segunda cifra repartidora de manera tal de evitar que aquellas votaciones muy pequeñitas, verdad, sumen en la sublista, sino que le sumen al pacto, y eso privilegia el pacto, pero está bastante claro que si nosotros reducimos el número, probablemente quienes quedarían fuera serían esas votaciones más pequeñitas. Entonces, la pregunta mía es si aquellos que señalan que esto sería volver en alguna práctica al binominal práctico, ¿verdad?, no atentaría contra la representatividad de algunas minorías que hoy día sí están representadas en el Congreso. Y en tercer lugar, en algún minuto se habló de tener representantes que no estuvieran directamente asociados a territorios, sino que fueran representantes de nivel nacional. Y incluso en algún momento algunos dijeron que la Cámara sea adscrita a un territorio específico, ¿verdad?, pero que, por ejemplo, Senado, para diferenciarlo, sean senadores de carácter nacional. Eso ¿tú no estás antecedentes? ¿Se ha estudiado? ¿Existe algún antecedente en el CERVEL? En algún momento se propuso, no sé si fue en el mismo acuerdo de Larraín Walker. Siempre Larraín Walker termina resolviendo cosas en este país. Pero esas son las tres preguntas, Andrés, gracias. Gracias. Ahora lo va a hacer el Poder Constituyente derivado del pueblo, diputado Cruzcoque. No, claro, por supuesto. Yo quería, salvo el diputado Gutiérrez, que va a mantener el Poder Constituyente. Oye, no, yo solamente quería sumarme a lo último señalado por el diputado Cruzcoque en el siguiente sentido. Yo firmé este proyecto de la diputada Marcela Hernando, que rebaja el número de diputados a 120, porque está vinculado con la reposición del voto obligatorio, se está zanjando de otra manera en la Comisión de Gobierno Interior, bajo el liderazgo de la diputada Joana Pérez, me parece muy bien. Además, en el acuerdo que le gustó mucho al diputado Gutiérrez, está consagrado que el referéndum ratificatorio además va a ser por voto obligatorio.
Pero yo tengo una duda respecto al Senado, porque efectivamente yo tengo la impresión de que efectivamente en la Cámara de Diputados hay un número excesivo de diputados. Yo creo que no se justifica tener 155, un tema que podemos opinar, cada uno podrá tener su criterio, pero en el Senado muchas veces hay problemas de quórum para el funcionamiento de las comisiones. Muchas veces no se pueden constituir comisiones mixtas porque en el Senado faltan representantes. Hay muchas comisiones que existen en la Cámara de Diputados que no existen en el Senado porque, por ejemplo, costó mucho, por ejemplo, constituir una comisión de seguridad ciudadana en el Senado o una comisión de recursos hídricos. No hay comisión de deportes en el Senado y todos los temas de deporte van a la comisión de educación y la verdad es que están durante mucho. Entonces, por ejemplo, diputado Cruzcoque, el proyecto que aumentó las horas de educación física y deporte en todos los establecimientos educacionales, ese proyecto de la Cámara de Diputados lo despachó el año 2011, pasado 8 años. Me refiero a ese tipo de proyectos. Entonces, ¿qué pasa con las regiones que quedarían con 2 senadores? Porque ahí sí repetimos la lógica del binominal. Salvo que usted me diga no, ahora van a quedar con 1. Pero yo creo que ahí puede haber un tema que afecte, claro, el criterio de regionalización y paridad. Don Andrés, le doy la palabra, por favor. Lamentablemente tenemos pocos minutos, pero... Sí, rapidito. A ver, lo primero, señor presidente... No, ahí abajo. Ahí. Es diferencia de habitantes y electores. Cuando se discutió la reforma en el gobierno de la presidenta Bachelet, esta reforma electoral fue una gran discusión en las comisiones. Yo era más partidario de electores, digamos. Ahora, debo reconocer que las diferencias son mínimas en cuanto a los resultados prácticos que esto produce. Pero yo me inclino más por electores, pero hoy día el artículo 189 está por habitantes. Electores los tenemos con nombre y apellido, esa es la gran diferencia. Los tenemos con nombre y apellido en el registro, en el padrón electoral. Y eso es un valor, digamos, y es revisable, y es auditable, etcétera, y las personas pueden reclamar del padrón a los tribunales electorales para cada elección incluso. Eso es lo que demora el proceso para el plebiscito. Ahora, sí hay que hacer una salvedad que electores no es perfecto. Hoy día nosotros tenemos unos 400 a 500 mil chilenos nacidos en Chile y por tanto inscritos en el registro electoral, digamos, que están inscritos según su lugar de nacimiento porque están viviendo fuera del país. De esos aproximadamente 30.000 han cambiado domicilio. Lo que ellos hacen es cambiar domicilio y fijar el domicilio en el extranjero para poder votar para presidente, etcétera, y votaron en torno a 23.000. ¿Ya? El resto está ahí. Y el otro gran problema que tenemos es fallecidos. ¿Ya? Estimamos por edades abultadas de gente que está en el padrón presuntos fallecidos. Principalmente son personas que también de nuevo tenemos en el extranjero, que han fallecido en el extranjero y que no han tramitado su defunción en Chile porque no tienen ningún interés en hacerlo, es puro costo. ¿Ya? Y eso se nos va acrecentando además. ¿Ya? Y ahí hay un proyecto que se ha estado dando vueltas y nosotros siempre hemos propiciado en el CERVEL que se haga en función de sacar carnet de identidad. A los mayores de 80 se comienza a controlar esto por los que tienen carnet de identidad vigente, que han hecho el trámite, y suponer los que no han hecho el trámite, no darlos por fallecidos, pero dejarlos fuera de los padrones hasta que saquen carnet. Sin carnet o pasaporte tampoco pueden votar, así que no cuadra el tema para no tener padrones abultados. Tenemos problemas en los padrones, pero yo preferiría entre los dos electores. Los habitantes, los censos son estimados, o sea, al final los censos cuadran la población con el INE, digamos, o sea, cuadran con el registro civil. Ahora, yo creo que es fundamental, o sea, estos proyectos pueden funcionar la proporcionalidad a ambos, pero la corrección, respondiendo al diputado Gutiérrez, tiene que hacerse con mínimo máximo. O sea, aquí hay que aplicar el 189 como está, ¿ya? Basarse en ese artículo y ahí decir qué cifras, o sea, 120, 130, 150, 155, lo que hay, y qué mínimos y máximos. Pero ese es el esquema en que se debería trabajar para que una cosa así funcione. Ahora, el mínimo hay que tenerlo en consideración
a la cantidad de distritos que llegan al mínimo, porque si en el fondo, no sé, pues se pone un mínimo de 5 y son 28, se supera la cifra total, o sea, hay que tener un mínimo de matemática ahí. Respecto a la inclusión de todos los ciudadanos, bueno, a ver, los extranjeros, los chilenos en realidad, bueno, los extranjeros que viven en Chile están inscritos. Ojo que ahí ellos están inscritos, eso no cabe ninguna duda después de los 5 años, como dice la ley. Los extranjeros que viven afuera están votando para 2 elecciones porque son elecciones nacionales. El problema de ellos es identificarlos con un territorio para las elecciones locales, ¿ya? Entonces, si se les da a elegir, y esta fue la discusión que hubo cuando esta ley se aprobó, yo simplemente repito un poco las discusiones más que dar una opinión. Ahí se dijo, bueno, si se inscriben todos, por ejemplo, en Santiago para votar por la Comuna de Santiago, el alcalde de Santiago lo van a elegir los extranjeros, ¿ya? Y lo mismo un poco el asunto de los distritos. Por lo tanto, ahí hay un problema. Ya, obviamente para los comunales eso no tiene mayor solución. Podría tener una solución haciendo un distrito solo para extranjeros en el caso de parlamentarios. El punto es el chico universo que tiene hoy día, en 30.000 estamos muy abajo. O sea, ahí no tienen, o sea, si Aysén no tiene derecho, menos derecho tiene 30.000 extranjeros, ni siquiera. Solo 30.000 tienen domicilio hoy día en el extranjero. Si fuera una cifra importante, eso es una cosa que podría ser. Ahora, les quiero hacer ver que hay otra objeción. Y la otra objeción que hay es que las leyes que aprueba este Parlamento no las tienen que cumplir los que viven en el extranjero, las cumplimos los que vivimos en Chile. Y ahí hay una cosa que, ¿cuánto es el derecho que tiene el extranjero a aumentar impuestos o restricciones o esto, este otro, si en el fondo no él sufre las leyes de la otra parte? Sí. Pueblo originario hay que hacer una elección separada. La forma de trabajar pueblo originario es decir, cuánto eligen, el registro separado, voto separado. Así solo camina eso posible, pues, si se quiere, técnicamente, ¿no? Bueno, voto obligatorio y inscripción, bueno, no sé, podría volverse a la inscripción voluntaria, pero de alguna manera fue un retroceso. La inscripción automática inscribió 5 millones de personas. Distinto es que, claro, fue asociada a las dos cosas, y unos llegaron a votar y otros no fueron a votar, y ahí hay una combina. Es bien notable entre primera y segunda vuelta cómo es la abstención. Hay, en la primera vuelta presidencial hay 1 millón que no votó en la segunda. Y hay 1.700.000 que no habiendo votado en la primera, sí votó en la segunda, para que vean ustedes que esto es más dinámico de lo que uno piensa. Ya la parte tecnológica, a ver, en Chile el voto por el artículo 15 de la Constitución, el que dice que es voluntario y que es igualitario, también dice que es personal y secreto. No es posible nada de Internet con voto personal y secreto, ¿ya? E incluso yo tengo mis dudas si son correctas a la ley de votación del partido político, las votaciones e-voting de los partidos políticos, porque no se respeta el voto personal y secreto. Y eso es clave para el cohecho. Yo no tengo certeza que en Internet alguien esté mirando cómo vota y alguien esté pasando un billete al votar. Así que mi propuesta tecnológica es sin Internet. No hay nada conectado por Internet, ¿ya? O sea, estoy hablando de máquinas que están en los locales de votación, donde la persona va a votar en ellas, ¿ya? Brasil lo tiene y funciona perfecto. Y las mandó a fabricar ellos, las diseñaron ellos, etc. Las democracias más grandes del mundo es India, que tiene voto electrónico en presencial en máquinas, de nuevo, voto electrónico, no conectados en Internet. No las pueden hackear. Estimado don Andrés, lamentablemente no ha llegado al término de la hora de funcionamiento de la sesión. Sí, que el problema es que no hay quórum en la sala. Entonces, no hay problema. No puedo jugar. Entonces, va a quedar cordialmente invitado. Ahora, sí, lo vamos a invitar un día lunes a Santiago para no tener que pegarse el pique. Así que muchas gracias, don Andrés, y si nos puede además dejar la presentación y si además la puede mandar electrónicamente sería muy bueno. Muchas gracias. También vamos a invitar a Pepe Out porque el que hizo la propuesta de distribución de los distritos, y al exministro Rodrigo Peña y Lillo. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta.